Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, a este hermoso tiempo preparado para cada uno de nosotros. Ministerio Cristiano Logos Perú, a través del pastor y director César Mamaní, vamos a acompañar a la iglesia Casa de Fe desde Trujillo con la impartición de la poderosa palabra de Dios, con el tema La clave para ser feliz. Pero antes, gocémonos de estas hermosas alabanzas. Jesús, tú eres nuestra ancla. Nuestras vidas están en ti refugiadas, Señor. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán: no hay nadie como Él. Como dice, iglesia, fuerte. Su luz radiante más que el sol. Oh, solo tú. Su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Ven a adorar a aquel que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. Fuerte, iglesia, ¿cómo dice? La cruz nos muestra su amor. ¿Cómo dice, iglesia? Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Ven a adorar a aquel
lo subió a los sumos y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Señor, te amamos, cántalo fuerte, como dice: con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. ¿Cómo dice? Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Vamos. Con tu poder se rompen cadenas, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, 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 Cristo nuestro Dios. Te amamos, te adoramos, te bendecimos, solo a ti. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Casa de Fe. A cada uno de ustedes que están presentes, sean bienvenidos. Y hoy estábamos diciendo que tenemos un invitado especial. Lo conocemos, es de la familia del Movimiento Evangelístico Misionero, lo conocemos buen tiempo, fue supervisor mío cuando era seminarista en el Seminario Bíblico Palabra de Fe en Lima. Él es el pastor César Mamani Casas, director de la Universidad Logos Perú, y pues él es un gran catalizador, un gran líder, y siempre está buscando, un gran maestro también, y siempre está buscando agregar valor y conectar ministerios a la pastoral y a la iglesia aquí en el Perú. Así que en el mes de la Biblia estamos hablando de la importancia de la palabra de Dios en el creyente, en la iglesia. Somos el pueblo de la palabra de Dios. Así que bienvenido, Pastor César Mamani, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pastor David. César Mamani, bienvenido, muy buenas noches. Les agradezco mucho por la invitación. Saludos también a la misionera Daisy de Garay
a quien apreciamos muchísimo, especialmente mi amada esposa, ama mucho a la misionera, pero también tenemos allí amigos como Gina Quiroz, la misionera, David, la misionera Gloria. Muy agradecido por esta invitación y estamos aquí listos para compartir la palabra del Señor. Cuando el pastor David me hizo la invitación, a quien agradezco mucho, inmediatamente en una retroalimentación escuché una palabra de Dios que caló en lo más profundo de mi corazón, y esa palabra es la que quiero compartir el día de hoy. Todos los predicadores sabemos que la palabra primero tiene que calar en nuestros corazones para poder compartirlas. Y mientras entonábamos las alabanzas, decíamos que Jesús es la luz del mundo y esa luz no condena, esa luz alumbra. También decíamos que sea la luz en todo lugar para hacer su voluntad. Quiero transmitir a todos ustedes justamente la palabra del Señor, y para ello quisiera que abran sus Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11, por favor. El libro de San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. La palabra del Señor dice de esta manera: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, el cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas ahora en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo eso, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Esta noche quisiera hablarte de la clave para ser feliz. Y empecemos con una palabra de oración, por favor. Padre, yo te doy las gracias esta noche porque nos has convocado, estamos reunidos aquí para postrarnos, Señor, delante de ti y dejar que tu palabra ministre en nuestros corazones. Bendito Espíritu Santo de Dios, te pido, Señor, que ilumines nuestras mentes, nuestros corazones. Bendito Espíritu Santo de Dios, te ruego, Señor, que hagas la obra que te has propuesto hacer en cada persona que nos está oyendo y que nos seguirá oyendo en las repeticiones. Encomendamos todo este tiempo, Padre, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Una escritora narra una historia sobre la vida, la muerte y la capacidad de la riqueza. Y refiriéndose a la vida, ella dice: cuando un niño nace con el puño cerrado, como diciendo que a partir de ahora voy a aferrarme a todo lo que encuentre en el camino. Y cuando redacta acerca de la muerte, dice: cuando un anciano muere, muere con las manos abiertas, como diciendo: no puedo llevar nada, tengo que dejar todo. Y cuando hablaba sobre capacidades, menciona
la muerte de Rockefeller, uno de los más ricos del mundo. Dice que un periodista, deseando saber la cantidad de dinero que dejó, le hace una pregunta a su contador: ¿cuánto dejó? Y el tesorero respondió: todo. El periodista quería recibir números, pero el tesorero le dice: lo dejó todo. Es que nada nos podemos llevar de esta vida. Entonces, la gran pregunta ahora es: ¿cuál es la clave para ser feliz? Quiero introducir a este mensaje con el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, por favor. Y la palabra de Dios nos dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Lucas dice que Pablo dijo lo que Jesús dijo. Una vez más, Lucas está escribiendo y dice que Pablo dijo lo que Jesús dijo, y que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y la palabra bienaventurado sabemos que significa feliz. La palabra bienaventurado significa doblemente feliz. La palabra bienaventurado significa dichoso. Pero en este texto, Pablo está escribiendo ya su despedida. Pablo sabe que después de este viaje ya no va a regresar. Y se está despidiendo de la iglesia de Éfeso y dándole muchos consejos. Al final le dice esto. Estas palabras, ¿no? En todo os he enseñado que trabajen. Y recuerden las palabras de Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es la mejor bienaventuranza de todas las que leemos en la palabra del Señor. En el Sermón del Monte, Jesús nos dijo cómo ser bendecidos. Aquí se nos dice cómo ser más bendecidos. Es el dar más que recibir. Retener no es la clave de la felicidad. No está diciendo que no debemos tener. No está diciendo que no debemos adquirir. Está diciendo que lo malo es retener lo que Dios nos da. Lo importante es cómo das. Y todos nosotros como líderes debemos entender que la preocupación por la cual debemos nosotros desvelarnos es cuánto podemos dar al rebaño, y no cuánto el rebaño nos está dando a nosotros. Cuánto estamos dando al rebaño y no cuánto nos está dando el rebaño. La retención de lo que Dios nos da es el ladrón de la felicidad. Tenemos que dar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que compartir lo que Dios nos ha bendecido. Y nadie va a superar a Jesús en el dar. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida. Y con eso nos definió qué es el amor. El amor es dar. El amor es dar. Después de esta introducción, quisiera mostrarle 3 principios del libro de Lucas. El primer principio es que aprendamos a valorar lo que otras personas poseen. Aprendamos a valorar lo que otras personas poseen. En la narración de Lucas, Jesús está en la playa del lago de Genesaret. Hay un grupo de personas que están deseando oír la palabra de Dios. Quieren escuchar a Jesús. Pero también hay 2 grupos de hermanos. 2 grupos de hermanos pescadores. Pedro y su hermano, Jacobo y Juan. Habían descendido, dice, de sus barcas y estaban lavando sus redes, pero no habían pescado nada, y toda la noche habían trabajado y no habían pescado. Decepcionados por no haber pescado, estaban lavando sus redes, cansados por haber trabajado toda la noche, cerrando un capítulo de fracaso, de frustración, de vergüenza.
Quizás al costado había otras barcas que sí habían pescado, y al otro costado quizás había otros compañeros que ya están vendiendo sus pescados. Pero en el caso de estos pescadores no habían pescado nada y se sentían fracasados, frustrados, quizás hasta avergonzados. No tienen peces. Y lo único que tenía en ese momento era su botecito viejo, su barca viejecita, despintada, quizás gastada. Y Jesús se sube a la barca de Pedro y le pide que aparte un poco de la tierra. Jesús va a cambiar esta historia. Porque cuando Jesús se acerca, la historia cambia. La historia de cualquier persona, la historia de cualquier nación, la historia de cualquier país cambia. Cuando Jesús se acerca, todo cambia. Para ello, para cambiar la historia de Pedro y los pescadores, va a darle el valor a lo que poseía Pedro. Pedro no tenía peces. Pedro solamente tenía esa barca viejecita. Esa barca despintada, desgastada. Lo que quizás Pedro no le daba valor por su fracaso, por su frustración en ese momento. Jesús le da valor a lo que Pedro poseía. Jesús le da valor a aquello que Pedro tenía. Jesús le da valor para hacer de ella su plataforma de predicar y enseñar la palabra del Señor. Se sienta nuestro maestro y le pide que aleje un poquito de la orilla, y ese barco viejecito, él toma y valora ese barquecito y lo hace una plataforma para predicar y para enseñar. Les dije que el primer principio que quisiéramos nosotros aprender es valorar lo que otras personas poseen. Y en este caso Jesús está valorando ese botecito. Y al igual que Jesús, enfoquémonos en dar valor a lo que una persona posee. Dar, más bienaventurado es dar. El mundo está descolorido, desgastado. Está sufriendo por la pandemia, la inmoralidad, el relativismo, donde todo ahora es relativo, ya no hay absolutos. Este mundo está roto. Muchos matrimonios están como Pedro, cansados, frustrados, decepcionados. Muchos esposos diciendo, ya no doy más en el matrimonio, deseo el divorcio. Padres e hijos frustrados diciendo, ya no más, esta relación de padres e hijos ya no da más. Jóvenes rebeldes, frustrados, fracasados, no han terminado quizás la universidad. Alcohólicos que ya no le dan valor a sus vidas. Mujeres que no valorizan su cuerpo y se prostituyen. Y amados hermanos, como iglesia estamos llamados a dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Como iglesia estamos llamados a darles esperanza. Como iglesia tenemos que hacer como Jesús, hacer una plataforma de predicación de cada vida cansada, de cada vida frustrada, de cada vida agobiada, de cada vida sufrida. Tenemos que salir de nuestro confort. Tenemos que salir de nuestro egocentrismo, donde nos hemos centrado en nosotros mismos. Nos centramos solamente en la grey, pero no estamos mirando a esos hombres, a esas mujeres que están ahí en la ciudad. Hombres alcohólicos, mujeres prostitutas, hombres decepcionados, hombres que se quieren decepcionar, hombres adúlteros, mujeres adúlteras, están ahí. Y a ellos creen que no tienen ningún valor. Pero la iglesia, al igual que el maestro, tiene que acercarse a esos hombres. Jesús se acercó a Pedro, Jesús se acercó a esos pescadores. Y cuando estaban en esa situación, le dio valor a un instrumento para hacer plataforma de predicación. Tenemos que dar valor a esas vidas que están fuera del reino del Señor. El segundo principio que podemos sacar de esta lectura es que tenemos que retar a hacer a otros aquello que se rindieron. Tenemos que retarlo a otros en aquello que se rindieron. En el versículo 4 dice, boga mar adentro,
y echa vuestras redes para pescar. Maestro, toda la noche hemos trabajado, toda la noche, y nada hemos pescado. Pedro, cansado, frustrado, es destapado por la fe. Pedro dice, mas en tu palabra echaré la red. Mis amados pastores, misioneras, mis amados hermanos, cuánta gente en nuestra ciudad, cuánta gente en nuestro país, cuánta gente en el mundo se encuentra cansado de haber intentado, pero sin Dios. ¿Cuántos matrimonios se están rindiendo por haber intentado, pero sin Dios? ¿Cuántos alcohólicos han intentado salir del vicio sin Dios? ¿Cuántos drogadictos han intentado salir del vicio sin Dios? ¿Cuántos empresarios han fracasado sin Dios? Y como hijos de Dios y como iglesia tenemos que retar a esas vidas a intentarlo de nuevo. A intentarlo pero ahora con Jesús. A intentarlo pero ahora con Dios. Más bienaventurado es dar que recibir. Hemos recibido la palabra de Dios. Estamos celebrando el mes de la Biblia. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos reteniendo la Biblia para nosotros? ¿O estamos dando la palabra de Dios a otras personas? Estamos compartiendo la palabra como nuestro Señor Jesucristo. Ahora confiado en el poder de Dios, más en tu palabra echaré tu red. Cuando Pedro intentó, sucedió algo milagroso. El fracaso cambió en bendición. Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Como hijos de Dios y como iglesia tenemos que retar en fe y por fe. Como hijos de Dios y como iglesia tenemos que retar a los matrimonios, tenemos que retar a los jóvenes, tenemos que retar a los niños, tenemos que retar a los ricos, pobres, ancianos. Tenemos que darles esperanza. Más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra del Señor. La iglesia se ha vuelto muy egocéntrica. La iglesia ha cambiado el mandato divino. El mandato de ir y predicar el evangelio, el mandato de ir donde está el alcohólico, el mandato donde ir está ese loquito, esa loquita, el mandato de ir donde está ese adúltero, el mandato de ir donde está ese ladrón, el mandato de ir. Ahora la iglesia dice venid. Hemos cambiado. Pero ojo, Lucas dijo lo que Pablo dijo, lo que Jesús dijo. Más bienaventurado es dar que recibir. Darles la palabra del Señor. Darles, hermanos amados, esa esperanza que nosotros hemos recibido. Retarles a esa gente a despertar su fe. Porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y como decía ese gran escritor, todos tenemos un hueco dentro de nosotros que tiene la forma de Dios. Y el único que puede llenar ese hueco, ese vacío es Dios. ¿Y quién tiene que llevar ese mensaje? Somos todos nosotros. Hablamos de amor. Y la definición de amor es dar. Y el tercer principio que quiero mostrarles en esta lectura es que ayudemos a otros a ver como Dios lo ve. Lo lógico es que Pedro viniera admirado, agradecido por el milagro experimentado. Como cuando sucede algo en las iglesias y ven un milagro y entonces esa persona viene alegre, contento, admirado. Pero Pedro no viene con esa actitud. Pedro cae de rodillas y dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El temor de Dios se había apoderado de él. El temor de Dios se había apoderado de todos los que estaban con él. Reconocían que ahí estaba el Mesías enviado. Y en el versículo 10, qué palabras más gloriosas de nuestro Maestro. Qué palabras más gloriosas de nuestro gran ejemplo, Jesucristo. Jesús no le dice: sí, es cierto, eres pecador y vas camino al infierno. Jesús no está reafirmando su pasado de Pedro. Jesús no reafirma sus pecados.
Miren el versículo 10, Jesús le dice, no temas, no temas. Pedro, no temas. Cuando miramos a la mujer samaritana, cuando miramos a Zaqueo, Jesucristo nunca condenó, como cantábamos ahí, la luz nunca condena, la luz en cambio resplandece. La iglesia tiene que salir de su religiosidad, de estar condenando a aquellos pecadores, de estar condenando a aquellos que no están en el reino del Señor. Hay una historia que puede acomodarse en este relato, la historia de Nicky Cruz, un joven puertorriqueño que llega a Brooklyn y se hace un pandillero y un pandillero que le temía a la mayoría de las pandillas. Pero también llega un gran predicador, un gran hombre de Dios, David Wilkerson. Y David Wilkerson va y le busca. Y David no lo condena. David Wilkerson le dice, Nicky, Jesús te ama. Y Nicky Cruz, no soportando esas palabras, le dice, te voy a cortar en 1000 pedazos si me vuelves a repetir que Jesús me ama. Y David le dice, Nicky, si me cortaras en 1000 pedazos, cada pedazo te seguirá diciendo que Jesús te ama. Y este delincuente, este hombre fracasado, este hombre que le había perdido todo, que había perdido amor, que había perdido dolor, que había perdido todo, decide ir a la sala donde estaba predicando David Wilkerson, invitando a otra pandilla para pelearse ahí en medio de ese culto. Y cuando David estaba predicando y Nicky sube a la plataforma, la gloria de Dios desciende y Nicky cae de rodillas, le entrega su arma y las pandillas se rinden a los pies del Señor. David Wilkerson no está reafirmando el pasado, el pecado, no está condenando a David, sino le dice, Jesús te ama. Igual, Jesús ve a un Pedro frustrado, triste, agobiado. Y cuando ve el milagro Pedro y se postra ante Jesús, Jesús le dice, no temas. Lo lleva al propósito de Dios. Lo lleva a ver cómo Dios lo mira. Y por primera vez le dice Simón Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Lo levanta al trono de Dios. Lo levanta dándole la gloria de Dios. Y amados hermanos, como iglesia tenemos que nosotros ser igual que nuestro maestro. No tenemos que seguir condenando a las personas. No tenemos que reafirmarle su pasado, su pecado. Nosotros también como nuestro maestro tenemos que salir y dar como Pedro. Pedro y Juan cuando decían, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. La iglesia en este mes donde está celebrando el mes de la Biblia, tenemos que nosotros animarnos a dar la palabra de Dios, animarnos a dar esperanza, animarnos a retarle a esa gente y a decirle que Dios no lo mira así, porque cada ser humano ha venido con un propósito definido, con un propósito eterno, con un propósito a esta tierra. La clave de la felicidad para un hijo de Dios, la clave de felicidad para la iglesia es dar de lo que Dios le ha dado. El no dar lo que Dios nos ha dado nos hacen ladrones de la felicidad de otros. Dios nos ha llamado para convertirnos en discípulos de Jesucristo, pero que hagan otros discípulos que hagan otros discípulos. Y para ser discípulos hay un costo que pagar. Para ser discípulos hay que gastar tiempo, hay que gastar dinero. Para ser discípulos hay que invertir. Por eso introducí este sermón con las palabras de Jesús cuando decía, más bienaventurado es dar que recibir.
Por eso iniciaba este mensaje diciendo la clave para ser feliz. La clave para ser feliz es dar. La clave para ser feliz es dar de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado, mi amado hermano? ¿Qué es lo que Dios te ha dado, mi amada hermana? ¿Qué es lo que Dios te ha dado, mi amado siervo y sierva del Señor? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Y qué estás haciendo con esa bendición? Debemos ser constructores de vidas, devolviéndoles el valor que Dios tiene para cada uno de ellos. Jesús se acercó, Jesús les dio el valor y Jesús lo hizo parte de su equipo. Más bienaventurado es dar que recibir. Esta noche hemos mencionado 3 principios. Aprender a valorar lo que las otras personas poseen. Y cuando estoy hablando de las otras personas, no estoy hablando necesariamente de la iglesia. Estoy hablando de esas personas que están fuera del reino del Señor. Y hemos dicho también que tenemos que hacer como Jesús, retar a que vuelvan a hacer de aquello que se rindieron, pero ya no sin Dios, sino con Dios. Mas en tu palabra echaré y la historia cambia. Pero también ayudemos a otros a ver cómo Dios los mira, no como la gente los mira, no como los religiosos y los fariseos lo miran, sino cómo lo mira Dios. ¿Cómo lo mira Dios? Quiero terminar mencionándoles que tenemos que valorizar no solamente a jóvenes, no solamente a adultos, aún a los niños. Ustedes se van a quedar muy sorprendidos. Los flyers que ustedes ven del ministerio, esta imagen que está atrás mío, lo hace un joven de 12 años. Un joven de 12 años. Tienes que darle valor a cada persona. Tienes que retarle a hacer lo que Dios quiere que haga. Y tienes que llevarlo a ser parte del equipo del reino de Dios para engrandecer el reino de Dios. Quiero terminar orando por cada uno de ustedes. Padre, yo te doy las gracias por este tiempo que hemos tenido. Y te doy gracias, Dios mío, por estos principios que encontramos en tu palabra. La clave, Señor, para ser feliz en tu reino es dar. Y Espíritu Santo, haz que esta palabra cale en lo más profundo de nuestros corazones. Y que cada uno de nosotros, Señor, podamos entender que más bienaventurado es dar. Llegamos al final de la transmisión. Esperemos que esta poderosa palabra haya germinado en nuestro corazón para llevar mucho fruto en abundancia. Nos vemos hasta la siguiente.